Caleidoscopio. Reflejos de la mente en cada giro. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bueno, yo estoy muy feliz, estoy muy emocionado de estar compartiendo con vos, con ustedes, en el día de hoy. Muchas gracias también por estar con nosotros, por invertir tu tiempo, tu todo, digamos, en escucharnos, en estar con nosotros. Hoy se viene un capitulazo que yo les recomiendo que se queden para todo. Vamos a ver la psicología humanística existencial desde el área que la vamos a abordar, es desde la autenticidad. Quiero también destacar que hay frases que nos van a resonar, que es ser auténtico, vivir con sentido, abrazar la libertad. Bueno, hoy vamos a charlar de todo esto, pero bueno, vamos a ir aterrizándolo hacia lo cotidiano, hacia la vida de todos los días. Bueno, quiero saludar antes que nada, y primero que todo, a nuestro equipo. Tenemos a Franco Ricardi, Tomás Vial, tenemos a Agustín, tenemos a Katy en la producción. Estamos todos, no falta nadie. Así que bueno, quédate con nosotros, porque hoy vas a descubrir un montón de cosas de esta corriente, de lo que es ser auténtico. Así que yo te recomiendo, como habrás escuchado, que prepares el refresquito, que prepares los pochoclos, que prepares los maní, no sé, lo que vos quieras, te pongas cómodo y vamos a mandarle mecha con esto. Recordá que nos podés revivir a nosotros el capítulo de hoy y los que vendrán en Repi4519 en YouTube y en nuestras redes Instagram como Caleidoscopio-Repi. Nuestro WhatsApp es 261-360-2743. Nuestro Spotify es Caleidoscopio y nuestro email es contacto.repi@um.edu.ar. Bueno, y te invitamos a que te quedes porque en breve, en 2 segundos, ya, parpadeaste y ya vamos a estar de nuevo con el Psiconews, con Brenda González y con Kiari, mi queridísima Kiari, que nos van a estar acompañando para, hablar y bajar a la realidad esto que es, ¿qué es ser auténtico? ¿Qué puede ser esta pregunta? Así que nada, quédate y ya venimos. ¿Querés seguir conectado con todo lo que pasa en la Repi? Entonces, presta atención, porque tenés un montón de formas para encontrarnos. En YouTube estamos como Repi. Busca nuestro canal o entra directo a youtube.com/repi4519. Si querés escucharnos desde cualquier parte del mundo, podés hacerlo por Radio Garden, donde nos encontrás como Repi UM. En Instagram nos encontrás como @repi.um. También podés escribirnos o mandarnos audios al WhatsApp al 261-419-5195. 261-4195-195. No te olvides de entrar a nuestra web y escucharnos en vivo, repi.um.edu.ar. Y si querés llevarnos a todos lados, descarga nuestra app desde la Play Store. Buscás Repi UM y listo, nos escuchás estés donde estés. La Repi está en todos lados. Conectate y disfruta. Seguimos con más contenido en la Radio Escuela por Internet de la Universidad de Mendoza. Psiconews. Tu dosis diaria de insights. Buenas, buenas, buenas. Volvimos. Estamos, listos para arrancar. Te dije que eran 2 minutos. Te lo dije. Vamos a arrancar con el Psiconews de hoy, pero yo no estoy solo hoy. Estoy acompañado de mis compañeras, de mis amigas, Brenda y Kiara. Acá estamos. Hola, hola. Hola Nacho, ¿cómo estás? Hola Bren, un placer. ¿Cómo estar estás, con ustedes. Nacho? ¿Cómo estás, Todo bien, amiga? Todo bien. Un placer tenerlas, Bueno, Gracias. Para adelantar un poco de lo que vamos a hablar hoy, vamos a charlar de temas que seguro la mayoría de nosotros nos llegan cercanos, que son el cuerpo, no solo como una imagen, sino también como un lugar en el que habitamos, en el que vivimos, un lugar de experiencias existenciales, justamente. Y después también qué pasa con la mirada de un otro a la hora de especialmente ver los tiempos que corren hoy, donde las redes sociales y demás nos dan la posibilidad de ser auténticos, pero como
Dentro de una ciertos posible límites respuesta por vamos a ahí. buscar a esto, ¿no es cierto? Muy interesante el tema a tratar hoy, muy actual también. Y bueno, esto lo vamos a hacer justamente desde una mirada humanista existencial que nos parece bastante interesante. Por un lado, por la manera en que piensa cada uno de nosotros como un todo, no solo como un cuerpo y mente, sino también como espíritu. Y bueno, también por todo esto que plantea y que se propone trabajar esta corriente, ¿no, Bren? Exactamente, lo innovador de la teoría humanista existencial es que, vienen a traer estos nuevos conceptos, estas nuevas concepciones, el vivir plenamente, el ser conscientes de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, vivir de una manera auténtica, alineada a nuestros valores. Tenemos dos autores referentes en esta teoría que son Alfred Lengle y Viktor Frankl. Así que bueno, hoy vamos a desarrollar un poco de qué se trata todo esto, de qué quieren contar cuando hablan de cuerpo. Exacto. Bueno, y me interesaría saber por ahí la pregunta. Perdóname. No pasa nada. Me olvidé de decir algo que es importante, que bueno, Sí, justamente sí. era el inicio al tema que vamos a hablar, es que vamos a hablar de nuestro cuerpo, que es esto que nos acompaña desde el momento en el que nacemos hasta que nos morimos y que por ahí lo vemos como un objeto externo y no, a veces no siento que no lo sentimos tan propio. Bueno, y con esto que quería tirar de disparador, de ver qué onda, Ajá. me llama a ver cómo pensamos a nuestro cuerpo como es como una imagen simple, es como un envase o es un filtro que a veces ponemos en Instagram para vernos más o menos aesthetics. Sí. Bueno, desde la psicología existencial la mirada es otra. No va por ahí, sino que el cuerpo es el lugar desde donde vivimos. Nuestra experiencia humana, nuestra existencia está totalmente ligada al cuerpo. Exactamente, en la vida diaria solemos ver al cuerpo desde afuera, solemos compararnos mucho cuando también, en esto que hablamos de la mirada, vemos a los cuerpos como lindos, como feos, como más grandes, como más pequeños. También... Qué loco ese peso sí. que le damos, ¿no? Y también como lo social y los estándares por ahí de belleza y culturales también nos van diciendo y nos hacen entrar en estas comparaciones. Justamente desde la mirada existencialista que queremos abordar es mirar el cuerpo desde adentro, desde un lugar que habitamos, desde esto, como decía Kiara, que habitamos, que es el lugar en donde sentimos, donde sentimos amor, donde sentimos enojo, donde sentimos alegría, donde nos emocionamos. Exactamente. Bueno, por ahí usamos muchísimas expresiones que reflejan un poco esto. Por ahí usamos la expresión, no sé, se me partió el corazón, y no es literal, pero nosotros lo sentimos por ahí en el pecho. Y ya pequeñas cosas como esas nos muestran y nos reflejan que el cuerpo es más que huesos y músculos, sino que también, nos dice algo, nos habla, ¿no? Bueno, y con esto que venimos conversando, hasta acá del cuerpo como un lugar de existencia, como algo que somos, no algo que tenemos. Yo quería saber y me parecía como muy importante traerlo a colación. ¿Qué pasa cuando en la vida diaria miramos nuestro cuerpo más desde afuera que desde adentro? ¿Cómo nos afecta o nos puede perjudicar o favorecer a lo mejor? Pero Bien. esto... Bueno, y un poco respondiendo desde la idea que hemos pensado por ahí nosotras sobre este tema, es que ahí justamente aparece un problema, y es que cuando empezamos a mirar nuestro cuerpo más desde afuera, no solo primero que caemos en dejar de pensarlo como existencia, sino que queda reducida una imagen a nuestra apariencia, simplemente. Queda en 2D. Ajá, exactamente. No solo que pasa eso, sino que también empezamos a caer también en lo que se espera ahí afuera también sobre nuestro cuerpo, o lo que nos dicen que es el cuerpo, cómo tiene que ser nuestro cuerpo. Más hoy en día, con las redes sociales, que constantemente nos bombardean por ahí con ideales que nos parecen muy difíciles de alcanzar, o que por ahí sí o sí tenemos que alcanzarlos, no hay otra opción. Entonces también es como que el cuerpo básicamente se ha vuelto hoy en día, por así decir, un objeto a mostrar, un objeto a corregir, a comparar,
porque siempre estamos como mirando o expectantes de si cumplimos o no con esa demanda por ahí que hay No, y afuera. esto de las redes es importante también, creo, plantearlo, y me gusta Sí. mucho lo que estemos hablando de esto y que Sí, ustedes lo total. traigan. Totalmente, porque es sumamente actual, o sea, está Exacto. vinculado con la actualidad, con la virtualidad, también un poco Sí. agregando a lo que dice Kiara, cuando reducimos nuestro cuerpo solamente a una imagen es cuando nos desconectamos. Y ahí es cuando realmente nos perdemos de esta información que nos da el cuerpo, donde nos habla, donde nos quiere decir cosas, donde estamos tan desconectados a veces de nuestro propio cuerpo que no vemos el cansancio, el agotamiento, el Claro. sufrimiento, no registramos tanto las emociones que están tapando, o sea, las emociones que nos están pasando. Entonces esto es por ahí lo que sucede cuando reducimos solamente nuestro cuerpo a esa imagen virtual o no, porque también puede ser Claro, personal. auténtica, sí, o propia. No, también Propia. gráfica, como pasaba antes de las redes, que lo que pasa es que las redes se metieron en nuestras vidas gráficas, a lo mejor una revista. Total. que Claro. antes- Total. Y bueno, y cuando surge esta desconexión, nos perdemos justamente de lo que el cuerpo nos quiere decir. Exacto. Exactamente. Bueno, y con esto me llama, con esto de que el cuerpo habla y que muchas veces nosotros lo callamos, muchas veces ya sea para encajar en lo que los demás esperan de nosotros o en lo que sentimos que se espera. Y bueno, y en esto, que es como el tema que, bueno, les comentaba, que es el tema que les comentaba del tema, la autenticidad. ¿Qué pasa hoy con nuestra autenticidad? ¿Seguimos siendo nosotros mismos en esta relación con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestras vivencias? ¿O también empezamos a actuar desde una mirada externa? Bien, bueno, tal cual, Nacho, eso mismo que vos nos estás preguntando es por ahí el dilema existencial que hoy nos atraviesa en estos tiempos, ¿no? ¿Quién soy yo en realidad, Claro. no? ¿Soy lo que siento, soy lo que vivo o soy simplemente lo que muestro por ahí para agradar al otro? Y el tema de quién soy es algo que es puramente existencial, que lo aborda de lleno esta corriente. Bueno, tenemos las motivaciones. Ajá, exactamente, las motivaciones fundamentales, todo. Bueno, acá aparece, te voy a citar algo que dijo Sartre, que era que el diablo son los otros, en el sentido de que el otro siempre nos está mirando. Justamente, el otro siempre nos está mirando y también nos hace vernos a nosotros mismos, pero esta mirada por ahí tiene un doble filo. Ujú. Por ahí nos mostramos y la mirada que recibimos es de reconocimiento, es de aprobación, de validación, pero por ahí es todo lo contrario, ¿no? Por ahí puede ser de menosprecio, nos puede hacer sentir presionados, nos puede hacer compararnos con los demás. Y ahí es donde entra en juego esto, ¿no? Justamente con lo rápido que va todo, las redes sociales, el internet y demás. Qué interesante esto que decís del doble filo. Claro. De que nos pueden hacer sentir, no sé, como, Sí, como muy atrapados contentos. por ahí en esa Claro. tensión, por ahí en esa Sí, como sí, sí. dicotomía. Y bajarlo también a un nivel más consciente, si Ujú. se quiere usar esa palabra, porque muchas veces vivimos sin darnos cuenta. Totalmente. Estamos en Exactamente. este arma de doble filo. Y bueno, y esto Exactamente. era lo que yo les comentaba un poco de esta desconexión que se Exacto. siente justamente del cuerpo. Exactamente. Y bueno, por ahí también, para agregar el riesgo que terminamos el riesgo que se termina viviendo en la sociedad actual y más allá de la sociedad actual, nosotros mismos, o sea, los riesgos que tenemos nosotras mismas como personas es terminar viviendo para el algoritmo. Para lo que los demás quieren, para lo que los demás consideran que está bueno, que no. O que está de moda, que es importante justo ahora en este momento, lo demás no importa. o sea, Lo demás no importa. ¿Cuántas veces subimos algo que solamente porque sentimos que va a tener más llegada Claro. o que va a tener más impacto y a veces no está totalmente alineado con nuestros valores, con lo que sentimos? A veces O en la no nos adolescencia representa. Ujú. que tenés esa necesidad del pertenecer, de Sí. ser parte de algo. Que a lo Sí, mejor sí, te sí. dejás llevar por lo que sentís que esperan de vos o Claro. por lo que tenés ideas que no van acorde al grupo y no las decís. ujú. Totalmente. No, sí, Y de ahí, bueno, y de acá viene una pregunta que planteamos para que todos reflexionen, que es cómo ser auténticos en un mundo donde todo parece estar diseñado para mostrarse. O sea, todo el Exactamente. mundo, todo, estamos mostrando Sí, todo sí. todo el tiempo. Exactamente. ¿Cómo no perder la autenticidad? Bueno, un poco que a mí me encantó traer este tema porque es muy que se puede relacionar ahí con la psicología humanista existencial, que me encanta, considero que a ustedes también les gusta.
Justamente esta corriente nos invita a elegir con libertad. ¿Sí? Autenticidad acá no es mostrar todo en las redes sociales, mostrar qué hacemos, qué dejamos de hacer cuando estamos felices, cuando estamos tristes, y tampoco va por el lado de desconectarnos al 100 de las redes, sino en que podamos empezar a usar estos espacios como, o sea, una forma que reflejen quién somos en serio y no quién queremos parecer. Va un poco por ahí también. Claro, poder llegar al equilibrio, poder habitar nuestro cuerpo desde adentro, reconocer la mirada del otro, porque es cierto, vivimos en sociedad todo el tiempo, nos están mirando personas, reconocer la mirada y del todo otro. eso que se ve muy reflejado siempre en los me gustas, en los comentarios, en las visualizaciones. Bueno, yo eso lo saqué. Claro, las Lo nuevas, saqué. Sí, cero, las cero. nuevas formas de mirar que hay ahora en la actualidad, como por ejemplo estas que dicen ustedes, sí. Y bueno, esto que les decía yo, tratar de habitar el cuerpo desde adentro, reconocer la mirada del otro, pero no vivir atrapado en ellas, poder agarrar y decir, bueno, esto que estoy compartiendo lo comparto porque me gusta, porque está alineado con lo que yo pienso, con lo que siento. Y más allá, si es válido o no Exactamente. para los demás. Total. Entonces esta era un poco la reflexión que queríamos traer del equilibrio, por lo que estamos también sumergidos en esta, Y en de una que es también sociedad. ser auténtico. Claro, y poder ser Exactamente. auténtico de una manera no perjudicial. Y bueno, chicas, esto la verdad que está muy interesante, pero me gustaría también como que me lleva a pensar, Sí. ¿cómo hacemos, digamos, en lo concreto para vivir con esta, como más auténticos, si se quiere, y no entramparnos en la mirada de los demás o en la presión que tienen, por ejemplo, las redes sobre nosotros? Bueno, un poco abordándolo por ahí desde el trabajar con nuestro propio cuerpo, en el sentido de aprender a escucharlo, ¿sí? Empezar a registrar por ahí lo que sentimos, no solo lo que pensamos, registrar cada emoción, cada sentimiento. Bueno, también habitarlo con autenticidad, ¿sí? No pensarlo, no considerarnos, porque en realidad estamos hablando de nosotros mismos, no considerarnos solo una imagen o una cara o un cuerpo, sino considerar el cuerpo como parte de quién soy, siempre en constante movimiento, en contacto con los otros, que esto es algo muy de la psicología humanista existencial. Y bueno, y por sobre todo, reconocerlo como existencia, ¿sí? Porque el cuerpo está ahí siempre recordándonos que somos finitos, que tenemos límites, pero sobre todo que estamos existiendo, estamos viviendo nuestra propia experiencia acá y ahora, en el momento presente. También por otro lado podría ser trabajando un poco la autenticidad frente a los otros, preguntándome si esto que estoy compartiendo verdaderamente está alineado con lo que pienso, con lo que siento y con lo que quiero, y si lo estoy haciendo por la mirada del otro. Entonces agarrar y también mostrarnos auténticos depende mucho, nos hace que nos sintamos vulnerables. Entonces, bueno, por ahí intentar elegir con libertad y poder, llegar al equilibrio entre la mirada del otro y lo que yo pienso de mí misma, ¿no? Bueno, esto sería algo muy copado o muy positivo para abordar con las profesoras también, ¿no? Cómo darnos Exactamente. esos momentos con nosotros Total, mismos. total. Sí, me imagino que la verdad que las profes se van a traer una Un montón de buena información. data. Sí, Sí. Bien. Bueno, un poco como para ir cerrando, la psicología humanista existencial nos recuerda justamente eso, que el cuerpo es el lugar donde vivimos, ¿sí? No es algo que simplemente tenemos. Y bueno, escucharlo justamente, habitarlo, reconocerlo como existencia es lo que nos devuelve a lo esencial, ¿sí? Que es justamente estar vivos en el momento presente. Sí, y bueno, yo lo último que puedo aportar es que, bueno, esto de ser auténtico es entonces no mostrarnos perfectos, sino atrevernos a vivir, atrevernos a mostrarnos como somos y como nos gusta ser. Y bueno, esa tensión entre esa mirada del otro que está siempre ahí, y lo que somos realmente, y justamente lo que decías, Nacho, la necesidad de por ahí pertenecer y también aferrarnos, por otro lado, a lo que realmente somos y demás. Sí. Bueno, entonces, para poder darle como un broche a esto que hemos visto hoy, el cuerpo no es algo que tenemos. Viste que hay mucha gente que dice eso. Es un lugar en el que somos. Es algo que Me somos. encanta. Me encanta. Y cuanto más uno habita, más auténtico también se vuelve También. el vivir. También. Bueno, y las preguntas que nos quedan es para
para ustedes, Para la los audiencia, profesionales, para la sí. audiencia, porque te invito a vos que nos dejes en la cajita de preguntas que vamos a poner esta respuesta que te pedimos, que es ¿qué espacio le damos a esa libertad en lo cotidiano? La próxima vez que sintamos presión o que nos mostremos de cierta manera, ¿estamos eligiendo desde el afuera o desde lo que realmente resuena con nosotros de ese afuera? Total. Así que bueno, muchísimas gracias, chicas, muchas gracias, Gracias, Bren, muchas gracias, gracias. Kiara. Gracias, Nacho, gracias. Placer. Y bueno, y quédate, porque como te dije antes, en 2 minutos volvemos a estar acá. Así que bueno, quédense y prepárate, no sé, un refresquito, una coquita fría, que hace mucho calor. La Universidad de Mendoza lleva 65 años formando profesionales con compromiso, visión crítica y vocación transformadora. Una universidad con historia, presente y proyección. La educación es nuestra misión, nuestra pasión, nuestra esencia. Porque lo esencial está en nuestro ADN. Porque tu mundo puede cambiar el mundo. Charlas de diván, donde tus pensamientos encuentran su voz. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? Bueno, acá hemos vuelto. ¿Ustedes creían que nos íbamos a ir? Pues no, acá estamos. Bienvenidos a Charlas de Diván. Estamos, arrancando con todo este segmento. Y quiero darle la bienvenida a 2 profesionales de la psicología existencial que nos van a acompañar, que son la licenciada Verónica Dandolino, Muchas gracias. especialista en adultos mayores en situación de calle, y a Mónica Morales, otra licenciada especializada en jóvenes y jóvenes adultos. Buenas tardes, ¿cómo estás, Nacho? Maravilloso. ¿Ustedes cómo están? Un Muy bien. placer la convocatoria. Gracias por habernos invitado a este programa. Estamos Un placer muy contentos. tenerlas. Un placer tenerlas. Las licenciadas son profesoras también de 3 cátedras de Psicología Humanística Existencial, Intervención Psicológica Humanística Existencial y de las prácticas. Sí, señor. Así Eh, es. Nos tienen en todo el recorrido, en toda la trayectoria existencial. Somos parte del proceso. Bueno, han elegido por suerte muy buenas guías. Gracias. Falta, la profe Amparo. Nos falta Amparo Y la y profesora, la profesora Ana Gómez, que es otra profe más de la cátedra, que es la pionera, en Ajá. realidad, de la psicología existencial y del ENGLE, de la teoría del ENGLE, acá en la Facu. Bueno, ya la tendré que conocer. Por entonces. supuesto. Exacto. Sí, eso no te lo puedes perder. Ok. Vamos a ir de lleno a las preguntas. De lo que venimos hablando es todo referido más o menos a la autenticidad. Y nos interesaba ver cómo poder abordar la autenticidad desde ciertas preguntas que a lo mejor no tengan que ver con qué es la autenticidad, pero lugares que desde lo auténtico se pueden tocar. Mónica, la primera pregunta que tengo para vos es ¿cómo afecta la soledad a la existencia y qué estrategia nos puedes recomendar para afrontarla? Bien. Nacho, siempre que nos remitimos a pensar desde el existencialismo, pensamos desde las motivaciones fundamentales, ¿no? Ujú. Y todos los temas los podemos ir ubicando en cada una de las motivaciones y podemos pensar, ¿no?, cómo la soledad, desde la teoría del ENGLE, puede ser vivida como una instancia de oportunidad, Ujú. ¿no? Para que se pueda dar el encuentro consigo mismo. Un poco pensando en el hoy, ¿no? Sí. Hoy que nos abruma, Convulso. que nos lleva, claro, a una vorágine, a una corrida de manera constante, el poder pausar y dar lugar a la sensación, al espacio de soledad, lejos de ser cuestionado o tomado de una manera negativa, nos ayuda a pensar en la oportunidad que brinda para ese encuentro Ujú. de sí mismo, para poder empezar a establecer ese diálogo con uno mismo y de allí poder propagar, ¿no?, un recorrido más profundo en esto que vos denominabas la autenticidad, ¿no? Ajá. Que tiene que ver con la búsqueda del sí mismo, ¿no? ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo propio? Sí. Poder ahondar en el autoconocimiento.
pensaba un poco en esta etapa de la que yo me ocupo, de la juventud, muy signada por los signos de la época, muy signada por la moda, muy signada por el correr, por el hacer, por la inmediatez, ¿no? Entonces, la importancia de poder pausar y dar espacio a ese encuentro con uno mismo. Esa famosa frase que se escucha mucho que la escuchan amigos que a lo mejor cortan con sus parejas, que es el reencontrarme conmigo mismo. Exacto. Totalmente. Sí. Y esto de pensarse que el encuentro con uno es importante que esté, ¿no? Muchas veces hay una frase que uno dice, hasta que uno no se conoce a uno mismo, es difícil poder encontrarse con un otro, ¿no? Nosotros sabemos que en realidad no es, o lo hablamos de esta manera, no es difícil encontrarse con un otro, sino que debe ser en paralelo, ¿no? Esto de poder establecer un diálogo con el mundo, pero también un diálogo interno. Entonces, esto que dice Mónica es muy valioso, de que realmente la soledad tiene que ser elaborada y trabajada en los procesos terapéuticos, si lo pensamos en esa instancia, como una herramienta para el encuentro con nosotros mismos. Tenemos dos miradas, la podemos patologizar a la soledad o podemos tomarla como esta oportunidad de encuentro, ¿no? Y como una mirada existencial, siempre la soledad puede ser vista desde ese lugar de encuentro. Ok. Bueno, para seguir con esto que venimos hablando, también un encuentro con el otro y demás, me gustaría que toquemos una pregunta, sobre todo en un caso personal, que es el que yo trabajo de instructor de esquí, entonces eso te lleva a viajar. ¿Qué papel cumplen los vínculos a distancia y cómo afectan a la experiencia de estar lejos? Vos sabés que pienso en varias situaciones, ¿no? Y todas nos remiten a esto que decíamos, ¿no? El concepto de la oportunidad. Cuando el vínculo ha sido establecido y consolidado con el otro, ¿no? En un encuentro de apertura, de autenticidad, de libertad, ese vínculo, aunque a la distancia física, sostiene, ampara, cuida, acompaña, potencia. Entonces, un poco vinculándolo con lo que comentábamos recién acerca de la soledad, brinda la oportunidad también de poder consolidar una relación. Pensaba no solamente en las relaciones amorosas, sino relaciones de amistad, relaciones familiares, ¿no? Sí. Como cuando una persona tiene un objetivo concreto, un a dónde llegar, un sentido, ¿no? Un sentido construido, ¿no es cierto? Esta relación que se mantiene a distancia se suma en este recorrido y viene a hacer su aporte justamente a distancia, pero a distancia física, porque se establece una unidad en la intimidad, ¿no? Que es muy importante para poder sostener ese objetivo común. Y con esto que venimos hablando del vínculo y demás, de la soledad, la distancia, me es como imposible no pensar en el sufrimiento. Y me gustaría saber qué diferencia hay entre resignarse con lo que nos pasa, ya sea que nos veamos envueltos en estar lejos o, una situación laboral, y encontrarle también un sentido a él, porque siento que hay muchas veces estos dos términos, el darle sentido a lo que nos pasa y el resignarse, se mezclan. ¿Qué nos podrían contar? ¿Qué nos podrías contar, Vero, de esto? Mira, yo lo pienso voy a contarte o tratar de responderte desde dos grandes pensadores de la psicología existencial, que son Frank y Lengle. Lengle habla de la resignación como un acto de defensa, ¿sí? Esto no lo puedo modificar y me resigno, y la resignación es como un bajar los brazos desde ese lugar. Pero está la otra parte, que es la parte de la aceptación, que es un acto donde yo sé que hay una situación en particular que no la puedo modificar y acepto esta situación tal cual es. Eso me da a mí
la posibilidad de cambiar, de tener una actitud y tomar una posición diferente frente a esto. Esto también se relaciona con el sufrimiento. Frank dice que vos tenés 2 tipos de sufrimiento. Sufrimiento necesario, que es aquel que no podés modificar, no podés hacer nada en el mundo exterior para modificarlo, pero que vos podés tomar una posición distinta y sobrellevar este sufrimiento, acompañar este sufrimiento. Y después tenés el innecesario, que es aquel sufrimiento que lo podés transformar, aquella situación que puede ser transformable y deja de ser un sufrimiento. Pero para esas cosas vos necesitas pasar por la aceptación, es decir, reconocer qué es lo que está pasando, tener como decir, bueno, esta situación que se da, pongamos la pandemia, y un poco con esto de los vínculos a distancia, ¿no? La pandemia tuvimos que estar todos encerrados, los que estábamos afuera, los que estuvieron afuera se tuvieron que quedar afuera. Exacto, sí. No podían volver durante mucho tiempo. ¿Qué hicimos? Nos modificamos para continuar los vínculos. ¿Cómo? Usamos la herramienta de la tecnología. Entonces, aceptamos lo que nos estaba pasando. Pudimos decir, bueno, esto es la realidad que nos toca. Aquellos que trabajan afuera o que se van y deciden emigrar del país, aceptan también esta condición de decir, bueno, esta es mi nueva realidad. ¿Qué puedo hacer para mantener este vínculo con la gente que yo quiero? Ese sentirme sostenido. Bueno, el poder utilizar una herramienta y resignificar la realidad de cierta manera, cambiando la postura. No voy a tener un abrazo físico, pero sí voy a poder tener un abrazo virtual o un encuentro con un otro desde las redes, que se convirtieron en una herramienta tan significativa y tan importante para lo que vivimos en el 2020 y de ahí en adelante cómo fue quedando, ¿no? Lo puedo hilar mucho, siento, con esto que hablamos también al principio de la soledad con vos, Moni. Exacto. En esto del encuentro con uno mismo, que también da ese espacio, ¿no? Sí, Nacho, sí. Escuchando a Verónica iba pensando en esto, ¿no? La importancia de la apertura de uno para poder encontrarse consigo mismo, ¿no? Y poder establecer hasta un reorden de valores, ¿no? Exacto, un reordenamiento. Es decir, cuáles son las cosas que hoy me importan, cuáles son las cosas a las que hoy les puedo dar un valor primordial en mi vida y que son las que me van a reorientar y me van a acompañar en el recorrido, ¿no? En la búsqueda, en el encuentro de la plenitud, del sentido, de la consolidación como ser, ¿no? Exacto, sí. Entonces sí, no nos podemos distanciar demasiado conceptualmente, ¿no? Vamos como focalizados en esa temática. Pensaba un poco en las relaciones de amistad a distancia. Yo tengo amigos afuera, en el exterior, y es tan importante poder establecer la diferencia, ¿no? De cada una de las relaciones que uno tiene, porque no todas las relaciones nos invitan a lo mismo, no todas las relaciones nos hacen la misma propuesta. Entonces la vinculación que nosotros tenemos con este otro es lo que nos va a determinar de alguna manera cómo nos vinculamos de manera presencial y de manera a distancia, ¿no? Les quiero agregar una pregunta. Sí. Bueno, en esto del otro, a una persona muy cercana y muy querida mía, yo le pregunté qué preguntaría a psicólogos existenciales y psicólogas en este caso. Y él me preguntó en esto de la visión desde la frialdad y los colores y la calidez y demás, ¿por qué vivo tan gris? Desde, bueno, él me amplía un poco, me dice desde un pensamiento, lo dice como de observarte y no dejarte llevar por las emociones en este sentido de estar como frío, que hay algo como que te genera insatisfacción a lo mejor y no te permitís justamente esta gama de colores. ¿Qué me podrían decir, Vero, Moni, referido a esto, al por qué vivo tan gris? ¿O qué le dirían a esta persona? Yo siempre, lo reflexiono de esta manera, ¿no? Los colores y la calidez, porque retomando lo que dice Mónica de los valores, es algo que uno lo puede llevar como
al espectro de los colores, ¿no? Sí. Cada emoción tiene como un color determinado, ¿no? Bueno, en el Una capítulo coloración. pasado hablamos de Intensamente y hablamos de eso, de los colores. Tal cual, Sí. Intensamente es una Interesante. película que es para todo el mundo y que te remite a esto, ¿no? Es inevitable no pasar por distintas emociones. ¿Qué pasa? O yo lo pensaba desde este lugar, desde el momento en que nacemos hasta que morimos, y lo pensaba en el caso particular de la gente con la que yo trabajo. Por ejemplo, una persona con demencia puede perder sus recuerdos, puede perder un montón de cosas, pero lo último que pierde es la emoción. Ujú. Es detectar en el otro una emoción y poder responder en función de esa emoción. Cuando uno vive una vida más gris, yo siento que lo que está intentando, lo que le está pasando, es tratar de tapar el sufrimiento. Ujú. Para yo no sufrir, para no tener tanto sufrimiento, para no poder, o no puedo hacerme cargo de este sufrimiento, bloqueo las emociones. Pero como las emociones están todas juntas, cuando bloqueo una, bloqueo todas. Claro. Entonces, no sufro, pero tampoco disfruto. Si nada termina de ser pleno, Totalmente. Entonces ahí aparece lo gris, ¿no? lo gris. Cuán importante es que aprendamos a disfrutar de las emociones, aún de aquellas que son dolorosas, porque el dolor también algo nos está dando una información, nos está diciendo algo. Cuando vos preguntabas esto de, bueno, ¿qué hacemos con el sufrimiento? Lamentablemente hay que vivirlo, a este sufrimiento, porque el sufrimiento no deja de ser una señal. Es como lo que diríamos en un momento, la definición de crisis, que es una crisis. Sí, sí, sí. Y tenés la parte del caos y la parte de la oportunidad. Bueno, el sufrimiento tiene también esto, ¿no? Una situación sumamente dolorosa, pero también la oportunidad para hacer algo con ese dolor. Cuando nos podemos enfrentar a esta emoción, la podemos confrontar, surgen sus sentimientos. Y darle permiso al sufrimiento, darle cabida a dejar de taparlo, permite que otras emociones surjan con igual intensidad y compensen muchas veces este sufrimiento. Un poco, Nacho, perdón, Sí. siguiendo con esta metáfora acerca de las emociones y los colores, en esto que mencionábamos recién, ¿no? La modalidad actual de los jóvenes, o de muchos jóvenes, Sí. no de todos, digamos, posibilitarse esto de el encuentro con lo propio, es también posibilitarse la apertura a la gama de colores. ¿Sí? Esto me gusta Sí. mucho para poder usarlo de frase de cierre, el Sí. darse espacio a la apertura Ujú. de la gama de colores. Ujú. Bueno, ya ha sido un capítulo, la verdad, muy movilizante. Hablar de autenticidad siento que Ujú. siempre es algo que nos toca a todos. Realmente les quiero agradecer por el venir, por estar, por darnos su tiempo, sus palabras, su experiencia. Sinceramente, siento que ha sido muy enriquecedor para quienes están en su casa, en su auto, en lo que sea. Para mí, personalmente, estar sintiéndome un colega, no solamente un estudiante, la verdad que es genial. Les quiero agradecer. Yo les quiero agradecer a ustedes, a vos en particular que estás acá, a los chicos que están detrás, porque realmente pensar en la oportunidad de difundir la psicología, pensar en la oportunidad de difundir las distintas líneas, el trabajo que nosotros hacemos, es maravilloso tener esta oportunidad de replantearnos, repensarnos, enriquecernos con cada conocimiento y también autoevaluarnos, ¿no? El poder pensarnos en cuál es la experiencia propia que yo voy teniendo en mi historicidad es un hecho hermoso, así que creo que hablando por las dos estamos más que agradecidas por esta invitación. Ha sido realmente encantadora poder estar acá. Muchas gracias. Yo te agradezco un montón, Nacho, y bueno, me quedo pensando en esta idea de que en la medida en que aprovechemos y seamos parte de estos tipos de espacios, ¿no? Ujú. Tanto para los estudiantes como para los docentes,
con las distintas miradas, seguimos construyendo lo que es una comunidad, ¿no? Exacto. Con todos los valores y con todas las posibilidades que eso encierra. Así es que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por Gracias la a vos. invitación. Bueno, y a ustedes que están allá, que nos están mirando, que nos están consumiendo. Bueno, yo soy Nacho. Bueno, fue nuestro capítulo de Humanístico Existencial, de la autenticidad. Este fue el segmento Charlas de Diván. Y bueno, y los invito a que nos vean la próxima y también a que nos puedan revivir este programa y bueno, y todos los anteriores mediante nuestro YouTube, Repi4519, y que nos sigan en nuestras redes, Caleidoscopio_Repi en Instagram, 261-360-2743, nuestro WhatsApp, Caleidoscopio en Spotify y en mail contacto.repi@um.edu.ar. Muchísimas gracias, ha sido un placer realmente tenerlas a ustedes, tener a Chiari y a Bren en el Psiconews, la verdad que fue un placer. Muchísimas gracias a todos y bueno, y nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Caleidoscopio, la posibilidad de encontrarnos en cada giro.